Bueno, arratsaldeon, eskerrik asko, tortzeagatik. Bueno, bete dugu gela, así que ondo. Bueno, estoy acostumbrada realmente en las presentaciones de libro, pues siempre pues, que sea alguien que te hace preguntas o tal, entonces hacer ya yo sola vender mi libro, como decía, he venido aquí a hablar de mi libro, como decía el otro, pues es un poco así, pero bueno. Antes de entrar a hablar quizá del libro, simplemente por contextualizar un poco cuándo llega este libro en mi carrera, digamos, de escritura, y me he dado cuenta este año, además me di cuenta así, porque me estaban haciendo una entrevista y me preguntaron ¿cuándo fue tu primer libro? ¿Cuándo publicaste? Y me he dado cuenta que este 2024 se cumplen 20 años de la publicación del primer libro, que fue Amago Sauri, una colección de relatos. Bueno, pues el tiempo pasa muy rápido, realmente, pero bueno, también es verdad que en este tiempo pues he tenido tiempo, digamos, de escribir. He ido alternando, digamos, Yo siempre me he considerado más cuentista, ¿no? Desde el principio, más de escribir relatos, pero he ido alternando libro de relatos, novela, libro de relatos, novela. En esta última no he roto la dinámica, porque el anterior el anterior libro fue una novela y he vuelto a escribir otra novela, ¿no? Ya son 4 novelas, ya son tres libros de relatos. Bueno, ya pues miro atrás y veo no me vuelvo a leer pero veo que hay como unas constantes, ¿no? que se repiten en lo que escribo. Los libros son diferentes entre ellos, pero siempre hay algunos temas que aparecen, ¿no? Que están ahí, ¿no? Hay unos sin duda, y sobre todo más hacia los libros más recientes o los últimos, más relacionados con la igualdad de mujeres y hombres, está ahí, ¿no? Porque es una preocupación que tengo ahí, ¿no? En la cabeza. Y otro gran tema que está en todo lo que escribo, y esto es algo que me doy cuenta después de escribir, no antes, es el intentar describir todo eso que no, o sea, las palabras no dichas, ¿no? Todo lo que no decimos, ¿no? Todo lo que yo creo que en nuestra vida diaria hablamos, tenemos nuestras conversaciones, estamos casi siempre en la superficie, ¿no? Hablamos, todos tenemos muchos problemas, preocupaciones, etcétera, pero en nuestra, la relación diaria con las otras personas, generalmente, pues estamos bastante en la superficie, ¿no? Entonces, para mí escribir pues es una manera también de entrar ahí, en ese espacio más de sombra, ¿no? Que es el de las palabras no dichas, todo aquello que no decimos, todo aquello que sentimos. Entonces, es lo que me interesa a mí como escritora, ¿no? Y porque realmente me parece que es ahí donde está lo importante, ¿no? Generalmente lo que hablamos pues es, como he dicho antes, más superficial, ¿no? Entonces me interesa más por eso en mis libros lo que los personajes dejan sin decir que lo que dicen siempre. Y en este último libro también, ya como los que habéis leído, pues lo habéis comprobado, ¿no? En cuanto a la elección del tema, de cuando vas a escribir una novela, y yo realmente no tengo la sensación de que yo elijo un tema, ¿no? Generalmente hay algo que te ronda la cabeza, hay algo que te preocupa, hay algo en lo que te has fijado, hay algo que anda ahí, ¿no? Y al final no tienes más remedio que escribir sobre ello, ¿no? Y eso se lo he leído a muchos escritores también, ¿no? que lo dicen, ¿no? Paul Auster, recientemente fallecido, decía eso, ¿no? Pues que le ronda también la cabeza, que le rodea, ¿no? Y que al final también no tiene más remedio que escribir sobre ello.
Y a mí me ocurre que cuando me ronda una idea en la cabeza, cuanto más complicada para mí misma, cuanto más complicada de explicarme a mí misma, cuanto más abstracta, cuanto más difícil de que yo misma me cuesta explicar, es cuanto más me interesa, ¿no? Es como, voy a escribir de esto porque quiero saber, ¿no? O sea, no escribo un libro sobre lo que sé, sino sobre lo que quiero saber, siempre, ¿no? Entonces, siempre es como un intento para mí escribir es como descubrir. Yo cuando empiezo a escribir un libro, yo al principio no sé de lo que voy a hablar. Tengo una intuición, como una cierta necesidad de buscar, de intentar entender por qué hay ciertas imágenes que me aparecen en la cabeza y voy a por ello así un poco a lo loco, ¿no? Al principio, ¿no? No, empiezo a escribir sin saber muy bien. Y siempre empiezo a escribir desde una imagen. En todos mis libros, todos han nacido de una imagen. Siempre hay una imagen que me llega a la cabeza y empiezo a describirla, empiezo a escribir sobre eso que estoy viendo, sin saber muy bien, sí con una intuición, pero sin saber muy bien por qué escribo sobre ello, y a partir de ahí es cuando empiezo a encontrar, ¿no? Voy como si fuese con una linterna en la oscuridad, como buscando, ¿no? Y en este libro, por ejemplo, la imagen que tenía era tal y como empieza la novela. No sé por qué, me aparece un funeral, me aparece una mujer en el funeral hablando al difunto, ¿no? Al que fue su amante, y sintiendo que en esa iglesia ella no es la única viuda, ¿no? Ahí hay más mujeres que también están llorando en silencio, de alguna manera, que ha muerto este hombre, ¿no? Y al principio no tenía nada más, o sea, y comienzo a escribir y me doy cuenta, me voy dando cuenta poco a poco de qué quiero hablar, ¿no? De que hay algo, un tema que veo la necesidad de hablar de él, ¿no? Y ese tema es, las que lo habéis leído ya lo habéis visto, ¿no? Pero es desde el principio de que empiezo a escribir este libro, tengo como base, digo, bueno, no es escribir un libro, no es escribir una tesis, ¿no? No tienes una tesis que tienes que... Pero sí que tengo ahí en la cabeza una sensación o intuyo que existe un sentimiento bastante generalizado, no tiene por qué ser a todas las mujeres, pero bastante generalizado, de injusticia del amor en las mujeres, ¿no? O sea, una contradicción entre lo que reciben, lo que desean, lo que dan, no sé, algo, y esa sensación es la que me lleva a empezar a escribir, ¿no? También el hecho de ver y de comprobar que yo creo que las mujeres hemos dado sin duda alguna, hemos avanzado en igualdad, vamos, hemos dado pasos importantes en muchos ámbitos, en la academia, en el activismo, en la vida pública, en la política, pero me da la sensación, y esto es lo que intuía desde el principio al comenzar a escribir el libro, que hay como una especie de ámbito, que es el del amor, como una cierta caja de Pandora que da miedo abrir, ¿no? Porque yo he conocido y estoy convencida que vosotras y vosotros también, mujeres, como digo, que han dado pasos importantes, que son y que de repente caen en un agujero negro en el amor, ¿no? Entonces es algo que a veces te choca tanto, que pensé que aquí había mucho que contar, ¿no? Que había mucho, no sé, sobre esas contradicciones, que necesitaba contarlas a través de una historia.
esa era mi tesis inicial y bueno, ya han pasado unos meses desde que bueno, la novela en euskera salió para Durango en diciembre del año pasado y en febrero se ha publicado esta en castellano. Y han pasado unos meses y me está ocurriendo una cosa, que es que esa intuición que yo tenía de que existe esa sensación de injusticia en el amor, esta contradicción, lo estoy ratificando por todas, porque me está escribiendo muchísima gente, me están escribiendo hombres y mujeres, sobre todo mujeres, también hombres, pero en el caso de las mujeres me están contando, no me escriben diciéndome me ha gustado el libro, no me ha gustado el libro, no, son algunas de ellas que me dejan seca, o sea, que me dejan, que veo mucho dolor de muchas mujeres, me dicen, bueno, he vivido y sigo viviendo un infierno con esto, bueno, o sea, una dependencia emocional, una cosa que como digo, me está asombrando, o sea, que esto de que la realidad supera la ficción es totalmente cierto, ¿no? Y el libro al final pues cuenta la historia de esta mujer que de alguna manera cae por ese agujero negro y pierde un poco el control de su vida y es una manera de mostrar, es una mujer que quiere entender por qué le ha ocurrido eso, ¿no? Y el libro es también un intento de explicar por qué puede haber ocurrido eso, ¿no? Y desde luego la razón fundamental es de la educación recibida, ¿no? La educación sentimental que hemos recibido hombres y mujeres muy diferenciada, muy diferente, ¿no? Las mujeres con una centralidad del amor en nuestras vidas total, es como nos han enseñado que el amor es nuestro campo de juego, que ahí ganamos o perdemos, ahí lo tenemos que dar todo, ¿no? Como amante y como cuidadora también, ¿no? Y todo en nombre del amor, ¿no? Y claro, esa centralidad tiene mucha presión, genera mucha presión, ¿no? Y a los hombres yo creo que se les ha enseñado que, bueno, que el amor es importante, que es otro ámbito más de la vida, no tiene quizá esa centralidad que nos han enseñado a nosotras y a medida que he ido escribiendo el libro y hablando también del hombre, ¿no? De cómo ama el hombre, este hombre, no digo todos, pero este hombre, también me ha parecido como percibir, y creo que es así como se les enseña a muchos hombres también, es un poco a defenderse del amor, ¿no? A tener miedo al amor, a esta cosa de que no te pillen, bueno, a ese miedo al compromiso, al amor, a todo eso es lo que también yo creo que en la educación sentimental de los hombres pues es lo que han recibido, ¿no? Pero como digo, todo el libro es también para mí un intentar descubrir, ¿no? Intentar descubrir a la vez que esta mujer, que este personaje va intentando entender, pues yo también voy intentando entender, ¿no? Y ahí el libro combina un poco, digamos, la ficción con algunos, bueno, extractos de algunas obras literarias, de obras pictóricas, bueno, es una manera también de que aparezca el amor, o sea, la importancia que ha tenido el amor y que tiene el amor en nuestras vidas, ¿no? O sea, desde siempre se ha escrito del amor, se ha pintado, se han hecho cuadros con el amor como tema principal, entonces es algo que tiene importancia, ¿no? Y eso es también lo que quería mostrar con esas pequeñas, no sé cómo decirlo, ¿no? Imágenes que aparecen
de bueno, pues de otros relatos y de otras obras de arte, ¿no? Pero todo para al final reflexionar. El libro realmente tiene el libro es una novela, pero realmente tiene una base teórica. Yo he leído mucho sobre el amor y sobre teoría feminista del amor, etcétera, pero no quería escribir un libro de no ficción, no quería escribir un ensayo, quería escribir una novela, ¿no? Entonces también es verdad que he ido escribiendo, he ido también como luchando porque no quería que la teoría, digamos, ganara a la ficción, ¿no? Y he estado todo el rato luchando para que la persona que esté leyendo el libro pues esté realmente entrando en una historia de amor, de desamor y de todo, ¿no? Porque una de las cosas importantes que me doy cuenta a medida que voy escribiendo es todo lo que cabe debajo de esa palabra, ¿no? Amor, ¿no? O sea, decimos amor y realmente es muy difícil definir, es muy difícil decir realmente qué es. ¿Por qué? Porque llamamos amor a muchas cosas, ¿no? Que, por ejemplo, podemos llamar amor, a veces es un deseo físico y le llamamos amor, a veces es un miedo a la soledad y le llamamos amor, o puede ser también, en muchos casos, una necesidad de tener esta gasolina de autoestima, ¿no? O sea, a veces le llamamos amor y lo que realmente estamos buscando en una relación es como un espejo que te devuelva una imagen más bella de ti misma o de ti mismo, ¿no? Entonces, por eso es tan difícil hablar hacer una definición, ¿no? de qué es el amor, ¿no? Y el libro también es una invitación, yo diría, a quien lo está leyendo para que se pregunte para ella o para él qué es el amor y cómo afronta o qué busca, ¿no? En una relación, qué es realmente lo que está buscando, ¿no? Que está buscando el bien para esa otra persona, el querer todo lo mejor para esa otra persona, está buscando, como digo, ese espejo que le devuelva una imagen mejor de sí misma o de sí mismo. Entonces, bueno, pues sí que es una invitación también para quien lee, ¿no? Y debajo del amor, como digo, hay tantas cosas y aparecen, en el libro van apareciendo, ¿no? También están las relaciones de poder, ¿no? En el amor y en el sexo. Aparecen en el libro, por ejemplo, en algunas entrevistas me decían, pues aparece como bastantes escenas de sexo y bastante explícito y tal. No ha sido una cosa gratuita, ¿no? No ha sido algo que dice, bueno, voy a meter aquí una escena de sexo, sino me parece que tanto en el amor como en el sexo son espacios en las que las mujeres en muchos casos quedan muy aisladas, ¿no? Y son espacios en los que ocurren más cosas, en el sexo por ejemplo, que ocurren más cosas además de sexo, ¿no? Y me refiero a todas esas relaciones de poder y todas las cosas que ocurren que no se comparten, que nadie comenta, oye, me ha pasado esto, no sé. Entonces sentía la necesidad de poner como un foco ahí, como si hubiese un notario, ¿no? Allí, ¿no? En plena relación, ¿no? Alguien que tome acta, ¿no? Y que diga, está pasando esto, porque a veces es un espacio un poco brumoso, ¿no? Un poco que oyes a veces a mujeres diciendo, he estado, pero no sé qué ha pasado, pero sí, bueno, pues por eso necesitaba también poner ese foco, ¿no? Y en las relaciones amorosas igual, ¿no? En ese aislamiento, ¿no? A mí me parece que esa centralidad del amor que sea en la que nos hemos educado las mujeres, que hace que también dejemos de un lado esa centralidad, deja al margen
muchas cosas, ¿no? Y muchos otros amores también, ¿no? Y el libro también pues hace esa, digamos, esa mirada, o sea, quiere que quien esté leyendo también mire alrededor y se dé cuenta de los otros amores, ¿no? Y hay uno muy importante que aparece en el libro, que es el de la amistad, ¿no? De la importancia de la amistad. En este caso se hace de la amistad entre las mujeres, ¿no? La importancia de compartir, de contar, porque aisladas pues somos más débiles, ¿no? Y esa centralidad del amor que nos han enseñado nos deja muchas veces en un lugar muy vulnerable, ¿no? Muchas mujeres que quedan en lugares vulnerables, ¿no? Eso es básicamente el libro, ¿no? Y también aparecen muchas no escenas, al final son escenas cotidianas. Yo con las personas que me han escrito me decían, jo, es que me ha pasado exactamente lo que dices, ¿no? O he llegado a hacer cosas que hace esta mujer, ¿no? Hay, por ejemplo, como mitos, ¿no? Como esta centralidad del amor que nos han enseñado nos convierte, creemos, o que nos convierte como en superheroínas del amor, ¿no? Por ejemplo, esta creencia de que yo voy a ser capaz de cambiarlo, ¿no? De una pareja, no sé, me da igual, que si bebe o es como sea, dice, no, pero va a estar conmigo y yo voy a ser capaz de cambiarlo, ¿no? Porque soy la superheroína del amor, ¿no? Y bueno, incluso el permitir, la protagonista del libro no puede comprender, ¿no? Cómo ha llegado al punto que ha llegado, cómo ha permitido incluso que no la traten bien por amor, y ha llegado incluso a sentirse muy pequeña, ¿no? Y todo eso es lo que como os digo, me está ocurriendo ahora en esta relación con lectoras y lectores. Pues me está sorprendiendo cómo, bueno, han visto muchas situaciones reales, ¿no? Muchas situaciones. El libro realmente no es... hay también en el libro como una dialéctica entre, bueno, no sé, las personas que lo habéis leído, pues ya no voy a empezar a hablar de personajes porque quien no lo ha leído no... pero sí que hay una dialéctica entre un personaje que es la alumna de esta, ella es profesora y tiene una alumna que va a hacer una tesis sobre el amor, y hay una dialéctica de negar el amor. La protagonista joven, digamos, niega el amor, dice que no existe el amor, que es un engaño sobre todo para las mujeres, y sin embargo la protagonista dice que sí, que el amor romántico ha hecho mucho daño a las mujeres, las ha limitado su libertad, pero que eso no quiere decir que no exista el amor, ¿no? Y que el amor al final es un sentimiento social. Esa es una de las pues de los aprendizajes, ¿no? de esta mujer a lo largo de la novela, ¿no? Es decir, el amor no es solo tuyo, es algo que te han enseñado, o sea, que no es solo, porque a veces nos echamos encima todo lo que nos ocurre y decimos, bueno, es que yo soy así, es que yo amo así, yo tal. No, es que a ti te han enseñado a amar así, ¿no? Entonces, darse cuenta de que el amor es un sentimiento social, aprendido, también tiene una cosa buena, que es saber que también se puede transformar, que también se puede intervenir, ¿no? Y esa es una de las ideas, yo creo que principales del libro, ¿no? Mariluz Esteban, en su crítica del pensamiento amoroso, dice que no niega el amor y no niega el enamorarse, o sea, no dice prohibido enamorarse, ni mucho menos, pero que aprendamos a ir con nuestros arneses y nuestros cascos, ¿no? De alguna manera, ¿no? De ir sabiendo, bueno, pues sabiendo más, ¿no? a estas relaciones, ¿no? Y a mí me parece que es un buen ejemplo, ¿no? Como he dicho, el comienzo con una imagen, con la del funeral, y a veces dices, no sé por qué me aparece esta imagen, pero luego
pienso también el simbolismo de esa imagen, ¿no? El simbolismo de un funeral al final también quiere decir la muerte de algo, ¿no? Y es la muerte o el final de una manera de amar, ¿no? Estas mujeres, porque al final, bueno, no estoy contando nada de la sinopsis, ¿no? Pero estoy hablando como si ya supierais todos. Pero hay 3 mujeres muy diferentes y con diferentes formas de amar, pero que de alguna manera compartiendo sus experiencias, pues también, bueno, avanzan en ese final de una manera de amar que lleva consigo olvidarse de sí misma, ¿no? O no quererse a sí misma, ¿no? Y hay es muy difícil amar a otra persona si no te quieres a ti misma, ¿no? Es muy difícil llevar una relación sana con alguien si no te quieres primero a ti misma, ¿no? Y eso es también otra de las ideas del libro, ¿no? Me ocurre una cosa, que tengo aquí unos apuntes que yo cuando era más joven los veía, pero ahora no veo. Y bueno, al final a mí me ha ocurrido con este libro que yo creo que de todos los libros aprendes algo, ¿no? Y yo creo que he aprendido, y también por la teoría que he leído, y pues esta idea, ¿no? De la diferencia entre el amor y la construcción social del amor, ¿no? Digamos, el tener muy consciente, o sea, ser muy consciente de que en tu forma de amar hay una forma enseñada, ¿no? Pero también, como todos los libros, me ha creado más preguntas, ¿no? Y una importante que me ha creado ha sido decir, vale, de acuerdo, la construcción social del amor es esto, es algo que nos han inculcado, etcétera, pero entonces, ¿qué es el amor? Si le quitas la construcción social, ¿qué es el amor, ¿no? Y en el libro se dan algunas, bueno, posibles, en estas conversaciones que tienen las protagonistas del libro, ¿no? Algunas como claves, ¿no? que deben estar, ¿no? Yo creo, en una relación, ¿no? Y una sin duda es el reconocimiento de la otra persona, ¿no? El reconocimiento de la otra persona como un ser único, irrepetible, ¿no? Y eso, si no existe ese reconocimiento del otro, de la otra, no se puede hablar del amor, ¿no? Y yo creo que también es difícil hablar del amor sin justicia, o sea, sin justicia yo creo que no hay amor, no se puede, el amor siempre tiene que desarrollarse, de darse en un ámbito de igualdad, de justicia, etcétera, ¿no? Ahí también vuelvo a recordar a Mariluz Esteban, que ella, cuando habla del amor y de la centralidad del amor, dice, nos han enseñado que el amor es lo más importante, y el amor es importante, pero qué importantes son otras tantas cosas como es la justicia, como la libertad, o sea, hay otras grandes palabras, otras grandes ideas que están ahí, que también son importantes y que muchas veces pues olvidamos totalmente. Bueno, básicamente es esto lo que os puedo contar del libro. De todas formas, a mí, cuando alguien me dice, pues es que sí, pues hay cosas como duras, hay cosas como... Simone de Beauvoir decía que los personajes felices no tienen historia, ¿no? Nosotros cuando escribimos también siempre vamos ahí a la herida, ¿no? Y también vamos, yo creo, yo creo que la literatura nos sirve de alguna manera para mostrar lo que la normalidad esconde, ¿no? Yo creo que la normalidad esconde muchas cosas, y la literatura nos sirve para entrar ahí, como he comentado antes, ¿no? En todos esos lugares que están ocultos, ¿no? A la hora de escribir, yo creo que tenemos como 2 opciones, ¿no? Una es escribir
digamos, como si describiríamos el salón de nuestra casa, ¿no? Es decir, bueno, el salón de mi casa es este, aquí está todo preparado para recibir a los invitados, esta es la imagen que quiero dar de mí, esto es lo que... Y otra opción es describir el desván, ¿no? El camarote, ¿no? Ahí está todo desordenado, no sabemos ni lo que tenemos, hay cosas escondidas a presión. A mí me interesa el desván, y también como lectora, ¿no? Me interesa entrar en esa parte que todos tenemos más descontrolada, ¿no? No la imagen que queremos dar, sino esa parte descontrolada, porque yo creo que además la identificación de lector y de lector, lectora y escritor, escritora se da precisamente cuando tocas esa zona más oscura, ¿no? Ahí es cuando nos reconocemos. Yo creo que cuando antes he dicho que no quería escribir un ensayo, que quería escribir una novela, es que yo creo que a veces es más efectivo la ficción para llegar a hablar de ciertas cosas, porque pasamos como del mundo de las ideas al mundo de las emociones, ¿no? Y en el mundo de las emociones, ahí todos reconocemos las emociones, ¿no? Todos hemos sentido odio, todos hemos sentido amor, todos hemos sentido celos, o sea, es más fácil esa conexión íntima, digamos, entre lector y escritor o escritora a través de esas situaciones emocionales que todos hemos vivido, ¿no? Y bueno, deciros que, como os he dicho al principio, que si antes ya pensaba que entre ficción y realidad a veces hay una línea muy fina, ¿no? La respuesta que estoy obteniendo con el libro de tantas lectoras y tantos lectores me está demostrando que la ficción sirve para... Muchas veces pensamos que la ficción no, es una manera de evadirte, ¿no? del mundo. Yo creo lo contrario, ¿no? Que la ficción te lleva te acerca a la vida, ¿no? Te acerca a la vida de una manera, además, mucho, como digo, mucho más efectiva, ¿no? Porque es mucho más afilada, ¿no? la ficción, entra en la piel como una aguja, ¿no? Mucho más y afilada. Y además yo creo que la ficción en una época que estamos viviendo en la que cada vez bueno, pues estas ideas de negro blanco, de conmigo contra mí, o de sí o no, ¿no? Que todo tiene que ser así blanco y negro o negro. Yo creo que la literatura, la ficción nos muestra esa complejidad, ¿no? De la vida, ¿no? Milán Kundera decía que una novela te enseña que la vida es más complicada de lo que crees, ¿no? Pero también te enseña a darte cuenta que no hay respuestas así, que es difícil dar respuestas categóricas de sí o no a todo, ¿no? O de conmigo contra mí, ¿no? Porque todo es mucho más, la lógica de la vida no es así, ¿no? Y yo creo que nos ayuda la ficción, pues, a recoger todas esas cosas que quedan hay latentes, que están latentes, pero que no se pueden recoger de otra manera, ¿no? Y nos lleva además a una conexión íntima, como he dicho antes. Yo creo que eso sí que es una de las magias, ¿no? de la lectura, ¿no? Que es el hecho de que quien ha escrito una novela la haya escrito en su intimidad, y quien lee esa novela también la lee en su intimidad, ¿no? Entonces hay como un encuentro de dos intimidades que es algo increíble, ¿no? Y esto, con eso se explica también cómo sentimos a veces a los escritores que admiramos tan cerca y tan como alguien de tu familia, ¿no? Esta semana ha muerto Alice Munro, una de mis escritoras favoritas, que he leído mucho, y con 92 años, o sea, que vamos, quiere decir que no tenía por qué sorprenderme tanto, que, o sea, y
nada más escuchar que había muerto, pues me impactó muchísimo, ¿no? Pero me impactó como cuando conoces a alguien, ¿no? Entonces, yo creo que esa conexión íntima que se da es algo, bueno, pues a veces conocemos, en el libro se dice que a veces conoces más a la gente por lo que subraya en los libros que por lo que dice, ¿no? Yo creo que también, y además en esta novela también se habla de la literatura, ¿no? Y se pone a la par, de alguna manera, a la par, o bueno, con el amor, ¿no? Porque ahí también hay, bueno, otra forma de amor, ¿no? El querer conocer la historia de alguien que no eres tú, aunque sea ficción, es también como un acto de, llámale amor, llámale de interés por alguien, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, que con la, pues tanto con la escritura como la lectura, yo creo que se da esa conexión. Y como sé que aquí hay gente que ya ha leído el libro, pues yo creo que os agradecería si no que comentéis algo, o que preguntéis algo, o que porque a mí se me han desordenado los apuntes ya. Bueno, yo te comento un poquito. La novela a mí me ha traído mucho también, porque puedes apreciar la documentación que has dicho que has tenido, ¿no? Todas las citas que vas poniendo, que a la vez sirve como un poco pues, de base, porque marcas pues, autoras, libros, cuadros, ¿no? Un montón de cosas. Claro, a ver si no meto la pata para la persona que no lo haya leído, ¿eh? Y hay cosas bueno, súper interesantes en la reflexión que has ido contando, ¿no? De cómo vivimos el amor y demás. Y se crea esa conexión también, yo creo, contigo, de que acabas de decir, de la intimidad un poco que parece, porque aparte al ser como en primera persona un poco en la historia, ¿no? En la novela, pues bueno, pues te vas imaginando. Yo casi pongo tu cara, a la protagonista. Todo el mundo cree que tengo amante. Eso también lo tengo que decir. O sea, todo el mundo dice, me miran así como, digo, que es ficción, ¿eh? Bueno, pero todo el mundo. Me parece interesante el punto que le das al protagonista masculino, ¿no? Porque al final hemos hablado un montón de cómo vivimos las mujeres el amor, ¿no? Cómo nos lo meten en el centro. Pero me parece que de una manera, y en otros libros tuyos también, que haces una visión, o sea, claro, yo tampoco sé cómo lo vive, intuyo, ¿no? Como hay muchos hombres que viven las relaciones de amor o de pareja o sexuales, pero sí que creo que les das un punto, bueno, pues también como víctima, ¿no? de ese amor romántico, de esa relación. Me gusta un poco las dos, o sea, las dos papeles que marcas, ¿no? Porque lo más sencillo sería acabar poniendo una versión de una persona o de un tío mucho más, bueno, no le quita cosas, ¿no? Lo que tenga él. Sí. Pero bueno, al final tienen unos desenlaces que al final, pues como hombres y mujeres, ¿no? O como personas vivimos súper, eso, pues centralizamos demasiado ese amor romántico que nos pone, pues, que nos deja en una situación desprotegida y desprotegidos, ¿no? Que me parece que en otras novelas también creo que intentas meterte, no sé cómo lo haces, si tienes personas que a tu lado, a la hora de hacer el libro, de escribirlo, me imagino que has leído un montón, ¿no? Que te has formado un montón con el tema del amor. ¿Y hay alguien que te apoya en esa vez, que lee el libro? Pues realmente es esto muy solitario, ¿eh? Yo no comparto casi hasta el final, hasta que más o menos ya tengo la historia y entonces la mando al editor. Pero no, es un proceso muy solitario, ¿no? Porque al final estás, no sé, 2 años o 3 años o los que estés escribiendo una historia y solo tú conoces esa historia. Y tú coges el autobús a la mañana, vas y bueno, o sea, quiero decir, vives tu vida normal,
pero tú llevas contigo tus personajes, ¿no? Y ocurre una cosa muy, muy curiosa, que es que justo en el momento en que tú ya te has desprendido, pero bueno, has estado mucho tiempo con esos personajes, con esa historia y tal, y cuando en el momento en que ya lo has publicado y ya lo has dejado, es entonces cuando la gente empieza a hablarte de esas personas, ¿no? Y dices, es que llevo viviendo con ellas mucho tiempo, y justo cuando las dejas es cuando hablan de eso. Entonces sí, es un ejercicio solitario, ¿no? Y eso que dices del hombre también, yo creo que cuando escribimos ficción y cuando creamos personajes tenemos la obligación de intentar comprender a los personajes. Si tú no comprendes a los personajes, es difícil que escribas de ellos. Entonces, comprender no quiere decir que estés de acuerdo con ellos, te puede parecer horrible lo que hacen, lo que sea, es igual. Pero tienes que comprenderles, o sea, tienes que comprender por qué han hecho lo que han hecho, ¿no? Y en este caso, pues en el caso del hombre también, hubiese sido muy, aparte que hubiese sido muy, decir, qué malo, qué tal, o sea, quería también entrar o intentar entrar un poco en su mente y por qué actúa de esa manera, por qué tiene que huye del amor de alguna manera. Bueno, pues intento también explicar cuál ha sido su educación sentimental, cuál ha sido, qué modelo de hombre ha tenido en casa, bueno, pues todo eso que ha afectado también a su manera de amar, a su manera de vivir, ¿no? Y eso yo creo que es una obligación, como cuando creas un personaje tienes que saber por qué hace las cosas, a pesar de que te parezca horrible lo que hace, ¿no? Es lo que intento, es una comprensión, no comprensión, decir, bueno, yo no juzgo, no entro a juzgar, pero sí que sí entiendo cómo has llegado hasta allí, ¿no? Y por eso, de ahí también lo que digo de la complejidad, o sea, que es cuando hablamos de blanco, negro, sí, no, malos, buenos, o sea, es muy difícil, ¿no? Y realmente la vida no es así, la vida es mucho más compleja, ¿no? A veces nosotros mismos, incluso a tu persona, dices, ¿cómo he podido yo llegar a hacer esto? O sea, que si ni siquiera a veces comprendes lo que haces tú, ¿cómo vas a comprender, fíjate, la complejidad de comprender lo que hacen los demás, ¿no? Las razones de los demás? Muy difícil. No, sin embargo, yo sí que diría que se me ha hecho fácil, a ver, pues, no de alguna manera, no justificar para nada lo que hace, pero sí que o sea, poniendo esa barrera al amor, ¿no? O sea, entender y identificarte en algunas actitudes que tienen todos los protagonistas, cualquiera de ellos. O sea, cualquiera de ellos, o sea, que se te hace fácil como entrar, como decir, pues sí, esto lo he sentido yo, o sea, esto lo he... O sea, no es como, ez da arrotza, o sea, azkenean sortzen zara, bakoitzaren paperean, hartzen duzu bakoitzetik pixka bat, eta oso erreza da, hartzea denetatik pixka bat. Nezetan nahi ez, horrela hori sentitzen zan, Denok daukagu denetarik, horregatik, ez? Nik ere nire burua ikusten dut hemen, bestean. Papermarkatu hori da ez duguna nahi, baina ere, ostra, ereza da identifikatzea. Sí, yo también comentar, yo me he leído el libro, voy a intentar no, hablar de mucho sobre el argumento, pero como han dicho las compañeras, creo que es un libro que engancha desde el primer momento, por lo menos a mí me engancha desde el primer momento, y que te puedes identificar fácil con los personajes. Y bueno, que es fácil de leer, pero a su vez también había momentos que había que pararse, por lo menos yo me paraba a releer el párrafo porque me impactaba. O sea, es como que te impacta un poco, ¿no? Algunas de las cuestiones porque te identificas y porque dices, no puede ser esto, ¿de verdad que es así? Bueno,
Y luego respecto al personaje masculino, que también ha contado la compañera, a mí me parece que sí que sufre, que es un hombre que se denota, ¿no? Sobre todo al final, ¿no? Que se ve sufrimiento, pero yo realmente me parece un auténtico narcisista. Sí, lo es. Total. Entonces, en fin. Y luego me lo aconsejó una compañera, una amiga, el libro, y me gustó el título, Amor Capital, me llamó la atención, y yo quería preguntarte un poco cómo llegas al título, porque Amor Capital me recuerda a mí a Pecado Capital, o sea, me engancha con eso. Entonces, quería preguntarte por eso. Bueno, capital tiene como dos, bueno, puede tener más, pero significados en este título. Por un lado es capital de decir que importante, ¿no? Es decir, amor capital, o sea, no esta cosa de la importancia del amor. Pero sobre todo es también una manera de remarcar ese carácter social del amor que he dicho antes, ¿no? En cada época hay unos mandatos, hay unas reglas, hay unos que afectan a nuestra manera de aprender a amar o de amar, ¿no? Y actualmente vivimos en una sociedad, la sociedad del capital, ¿no? Del mercado, donde las leyes de mercado mandan, ¿no? Y se hace como un guiño, ¿no? de pensar también cómo afecta el hecho de que vivamos en una sociedad así tan consumista, tan capitalista, también el amor, ¿no? Es una pregunta, ¿no? También afecta a nuestra manera de amar, también cada vez más que compartir amor estamos consumiendo amor, ¿no? O no sé, también este individualismo cada vez mayor también pone bueno, pues cada vez más dificultad para que bueno, haya unas relaciones amorosas, bueno, más no sé, de compartir, ¿no? O también pues leyes, o sea, el hecho de, pues por ejemplo, la obsolescencia programada que se habla de los aparatos, ¿no? Si también de alguna manera se traslada al amor, a las relaciones, a la duración, no sé, hay como muchas preguntas, pero es sobre todo, es decir, amor capital, estas personas están amando o no amando, amando bien o mal, no lo sé, pero en un momento social, histórico, concreto, ¿no? Y eso afecta, ¿no? Yo me gusta mucho o sea, cuando escribo también esa intersección entre lo íntimo y lo social, o sea, porque a veces creemos que lo íntimo es nuestro y ya está, y que lo que ocurre en nuestra casa, en nuestra habitación es íntimo, solo mandamos nosotros, nosotras, y no es así, ¿no? Porque está totalmente atravesado por lo que ocurre ahí fuera, ¿no? Por lo que ocurre en la calle, lo que ocurre en la sociedad, ¿no? Entonces, es también una manera de hablar de eso, ¿no? Y luego puede tener también otro, bueno, el capital del amor, o sea, dentro de esa misma explicación es el utilizar el amor como capital, ¿no? El ser consciente de qué capital de amor tienes, ¿no? Bueno, también dentro de esa influencia de la sociedad en la que vivimos y de los mandatos actuales de nuestra forma de vivir, ¿no? Ha mencionado que primeramente pues, se comienza a escribir la novela, este tema o el que sea, y no se sabe por dónde vas a llevar, cómo va a terminar, pero cómo meterse ahí en los personajes, en el relato en sí. ¿De qué manera se puede meter? Llega un momento que yo cuando digo que empiezo así a escribir, o sea, empiezo a escribir buscando y voy encontrando cosas que además sé que si no me pongo a escribir no las voy a encontrar. Entonces llega un momento en el que vas dándote cuenta de qué quieres hablar y es ahí cuando ya
digamos que se pone en marcha esa otra parte del cerebro más racional que empieza a ordenar, empieza a pensar en cómo crear los personajes, o sea, ya es una parte más racional del cerebro, ¿no? Pero hay una primera parte, yo suelo decir que es como que primero escribe como si fuese una niña, ¿no? O sea, como jugando, ¿no? Como buscando, y luego viene la persona adulta ya a ordenar y cómo, pues a veces es un misterio, porque yo creo que hay una parte en la creatividad y en la creación que podemos, digamos, controlar o que, pues eso, todas las lecturas que tienes, tu caja de herramientas de escritora, o sea, hay cosas que sí, o la experiencia, etcétera, pero hay otras cosas que a veces no sabes ni por dónde vienen. La escritura es al final es un misterio también para quien ha escrito, ¿no? Hablando con Arantxa Urretavizkaia decíamos eso, tú cuando terminas un libro realmente no sabes lo que has hecho, no estás como en una nebulosa, no sabes muy bien, y luego te vas dando cuenta de lo que has hecho, sobre todo cuando empiezas a hablar con la gente que lo lee, ¿no? Pero cómo, pues es difícil saber, y además cuando terminas un libro y quizá comienzas otro, no sabes si se te va a volver a ocurrir, o sea, es siempre un misterio, ¿no? Y yo creo que también hay el trabajo de escritor, de escritora, o sea, tiene una inestabilidad en ese sentido, ¿no? Porque a pesar de que no es verdad que cada vez empieces de cero, la sensación que tiene alguien que escribe es que cada vez empiezas de cero. Que cada vez, ahora otra historia, otros personajes, otro lugar, igual aparece, igual no sabes. Hay un misterio, igual ves el camino o igual no, igual empiezas a escribir y no lo encuentras. Entonces tiene su parte inexplicable también, o sea, es difícil explicarlo. En ese tiempo que dices que te ha costado escribir la novela, 2-3 años has dicho, ¿no? Sí, creo. ¿Te das algún periodo de vacaciones en el que no puedas pensar en ella? Eso por un lado. Y, por ejemplo, supongo que te habrá tocado ir a funerales en estos 2-3 años. ¿Te inspiras más en esas situaciones o en qué situaciones te viene el fogonazo, si es que te viene, o solo cuando te pones a escribir? Bueno, lo de vacaciones es imposible, o sea, que cuando estás, bueno, primero porque yo por mis circunstancias, o sea, la mayoría de las, en nuestra literatura por lo menos, de los escritores y escritoras tenemos un trabajo. Tenemos nuestro trabajo y luego escribimos, entonces yo me cuesta encontrar tiempo para escribir, entonces cuando no estoy escribiendo, pero no puedo perder, digamos, el ritmo de esa historia, no está en tu cabeza, entonces no descansas, o sea, y buscas el tiempo como sea, ¿no? para escribir. Bueno, funerales sí me han tocado y a veces ya he dicho, aquí habrá viudas. No, pero claro, las personas que escribimos estamos continuamente robando. O sea, robando, pero no es una robar consciente, dice, a ver, voy a salir de casa a robar algo para escribir, no. Robando porque yo creo que algo que tiene que tener una condición, yo creo, para mí, indispensable de alguien que quiere escribir o que escribe, es que tiene que estar atento a lo que ocurre alrededor, ¿no? Pero atento no a la superficie, como me ha dicho, sino atenta al fondo, ¿no? Digamos, ¿no? A lo que ocurre por esos ríos subterráneos, ¿no? Entonces, claro, al final cuando estás escribiendo de algo, te fijas sobre todo en lo que tiene que ver con lo que estás escribiendo.
Entonces, como cuando estás embarazada y de repente no ves más que embarazadas en la calle, pues igual. Estás escribiendo de una persona mayor y de repente no ves más que personas mayores. O estás escribiendo sobre una pareja y de repente empiezas a fijarte en la relación. O sea, pero es algo que vas robando, pero no robas cualquier cosa. O sea, solo robas lo que conecta en ese momento con algo que tú tienes en la cabeza. O sea, hay algo que tienes ahí y entonces ves algo y pst, hay una conexión y hay, o sea, que sí que estás como robando en ese sentido, pero claro, no te lo llevas todo a casa, ¿no? Pero por supuesto la mayor inspiración es el alrededor, o sea, el alrededor, pero también puede ser una película, también puede ser lo que ves en la funeral, también puede ser lo que has leído, todo es un max mix de cosas, ¿no? De información. Suele ser habitual que se escriba sobre algo real y luego ya pues se utiliza la imaginación, claro. Bueno, real siempre hay algo real en lo que se escribe, no real que te haya pasado a ti, ¿eh? No, y cuando hablo de real no hablo de o a otra persona, pero real en el sentido de que es verdadero, o sea, que quizá no conoces a nadie que le haya pasado exactamente lo que le pasa a esta protagonista, pero hay algo de lo que le pasa a esta protagonista que sabes que pasa. Entonces, a eso me refiero a real. Sí es real, pero no tiene por qué ser la vida de alguien en concreto, ¿no? Claro, luego la gente que te conoce es... la gente que te conoce te lee diferente, porque siempre está buscando que hayas metido a alguien conocido, y no hay nadie que sea, o sea, hay pedazos de mucha gente, ¿no? Y un personaje al final son pedazos de mucha gente, ¿no? Una vez me vino uno todo así, porque había escrito yo un cuento de una relación también tal, y me dijo, ¿y cómo sabes tú no sé qué, una historia? Y dijo, yo no sé nada, se pensó que estaba contando su historia que había tenido con una chica, ¿no? Y yo no conocía esa historia, pero ya pensaba que era una historia concreta que había vivido él, ¿no? Bueno, pues ahí te demuestra que no somos tan diferentes y que nos pasan cosas muy parecidas, ¿no? Creo. Las personas, no sé. Queda muy poco tiempo, pero quería preguntártelo. Es que me encontré en un libro que se llama La agresividad en la naturaleza, la agresividad humana, de Ashley Montalvo, una definición sobre amor. Y no creo que las cosas que al amor y el arte se puedan definir, cosas como esa, porque directamente ya mueren. Pero decía que el amor era un comportamiento, una actitud calculada. Era un libro donde la ciencia intentaba definir cosas, en concreto la anatomía y la antropología. Y decía que el amor era un comportamiento calculado para otorgar beneficios de supervivencia a otro de un modo creativamente ampliador. Y quería saber qué piensas sobre eso. Pues lo tengo que procesar. No sé, o sea, no lo sé. O sea, yo creo que, como he dicho antes, definiciones del amor puede haber un montón y depende del punto de vista desde el que estés mirando, ¿no? Si estás mirando, yo estoy convencida de que en todas las definiciones hay una parte de verdad. Quiere decir, habrá si lo miras desde una parte más biológica, otra más social, otra más psicológica, o sea, bueno, pues no me veo con la capacidad de responderte. ¿Crees que se podría definir en una definición? Yo creo que yo creo que es muy difícil definir en una definición por lo que he dicho antes de que hay muchas cosas a las que llamamos amor, pero creo que sí se puede definir, o que cada persona sí puede definir su amor, su propio amor, su propia forma de amar. Eso sí que se puede, ¿no? Porque esa es muy concreta.
¿no? Y es una manera también de ponerte un espejo, ¿no? No de hablar del amor así como del amor de todos, sino de hablar del tuyo, ¿no? Y el último capítulo de este libro se titula así, Mi amor, ¿no? Y la protagonista hace ese ejercicio de poner un espejo y decir, ¿cuál es mi amor? ¿Cómo amo yo? ¿Cómo quiero amar? Bueno, pues eso sí se puede definir. Lo otro, pues es bastante difícil. Ahora, te quería preguntar sobre la traducción, y sobre cómo es tener un libro en 2 idiomas que hablas. Ya. Sí, la verdad que el proceso de la traducción es, claro, son 2 idiomas que uso diariamente. Entonces, al final vives en las 2 lenguas, ¿no? Y por eso mismo la traducción no es exactamente una traducción literal, porque se me hace dificilísimo hacer una traducción literal. No encuentro mi voz en castellano si la hago literal. Entonces, hago, bueno, por supuesto es el mismo libro, pero hago una reescritura en castellano, ¿no? Y en ese proceso, pues la verdad que es duro. El otro día leía una entrevista de Sungaricano que decía que es un castigo tener que traducirse a sí mismo. Bueno, es duro porque ves muchas cosas, pero también es muy enriquecedor porque ves muchas cosas. O sea, ves cosas que no ves en el proceso de escritura. Es como ver tu escritura a través de un espejo también, ¿no? Una vez le escuché a Arcaizcano que decía que traducirte a ti mismo es como cuando vas a la peluquería y terminan y te ponen un espejo aquí atrás para verte en la nuca y dices, uy, esa soy yo, ¿no? Nunca me veo por detrás, ¿no? Pues también es una manera de ver tu escritura desde otro lugar y te dices, uy, esa soy yo, ¿no? Esto hago, esto, ¿y por qué hago esto? ¿Y por qué? Entonces también es una manera de conocer mejor tu forma de escribir. O sea, yo creo que aprendo mucho de mi forma de escribir, o sea, para bien y para mal, para lo que funciona, lo que no funciona, cuando traduzco, ¿no? Y luego, la verdad que sí es verdad que luego también me doy cuenta ahora, pues claro, hay públicos de aquí y públicos de fuera, ¿no? Pero me doy cuenta que los comentarios que me hacen o la recepción de la historia es igual. Hay detalles, por supuesto, pero la recepción es igual. Y eso me está pasando también con otras traducciones ya más de, pues, no sé, por ejemplo, en Amar en Escuac y Aita en Echeal se han publicado en Brasil y me escriben, yo qué sé, un brasileño, una brasileña, un lector, y me dice cosas muy, muy parecidas que me diría alguien de, pues eso, de Baracaldo, de Bilbao, de Donosti o de donde sea, ¿no? O sea, que al final estamos hablando de temas universales y ahí hay detalles, por supuesto, que comprenderá mejor alguien de aquí, ¿no? Pero lo que es el tema y lo que es el fondo del libro, veo que se recibe igual, ¿no? Bueno, pues entonces, si no hay ya más preguntas, ¿no? Os agradecemos el haber venido a esta charla y más adelante haremos otras dentro del mismo testamento llena de cruz. Y también, si os apetece escribir, podéis mandar relatos al certamen, si os animáis, al área de la mujer del ayuntamiento. Muchas gracias y a también. Bueno, estoy acostumbrada, ¿eh? No, es que me llama muchísima gente Jaione, por Jaio. No, pero tranquila, no, es que ya ni lo digo, porque me llama tanta gente Jaione que ya dicen Jaione y miro. Sí, no, pero es por el apellido, me llama Jaione mucha gente.